conociendo el mundo y hoy por hoy vamos a conocer a un país con mucha historia y mucho desarrollo. Sin más preámbulo, hablaremos de Singapur, ubicado en el continente asiático y con un desarrollo económicamente alto. Su presidenta Hamelie Jacobs tiene una buena posición en lo que es este país nacional y a nivel internacional es reconocida por el desarrollo económico que ha tenido esta nación, de pasar de la pobreza a un alto posicionamiento económico. En su ranking se está estableciendo en una posición muy alta, es en un país desarrollado, siguiendo a los países de alta potencia como Estados Unidos y entre otras naciones. En la economía y en la finanza, su desarrollo con la manufactura ha sido muy importante y el que está representando una calidad de vida excelente para todos los que son habitantes de esta nación. Sin más cuestión, vamos a conocer lo que es la parte económica financiera de este país con nuestra compañera Daniela Alvarenga, que se encuentra en el Banco Central de Singapur. A continuación con nuestra compañera. Así es, compañero, y me encuentro en el Banco de Singapur y muy cerca del Parlamento de este tigre asiático, y es para hablarles un poco acerca de su economía y su política. Singapur tiene una economía caracterizada por el libre mercado, un entorno notablemente abierto y libre de corrupción, precios estables y un Producto Interno Bruto per cápita superior al de la mayoría de los países desarrollados. La tasa de desempleo es muy baja, la economía depende en gran medida de las exportaciones, particularmente de productos electrónicos, productos derivados del petróleo, productos químicos, dispositivos médicos y ópticos, productos farmacéuticos y de los sectores de transporte, negocios y servicios financieros. Y bueno, es una puerta de entrada no solo al sudeste asiático, sino también a China e India. Ocupa el primer puesto mundial por la facilidad para hacer negocios, una segunda posición mundial como ciudad con el mejor potencial de inversión y es el país más transparente del mundo y de Asia. Ocupa la quinta posición en ausencia de corrupción y el primero en Asia. Es libre de riesgos económicos y políticos. ¿Y qué les puedo decir de este país que tiene un PIB para 2019 de 372,063 mil millones de dólares? La estructura está basada en industria y servicios. Sin embargo, el PIB se contrajo al 5,8% durante 2020 debido a los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, esta caída del 5,8% es mejor a la prevista por el Ministerio Singapurense de Comercio e Industria, que preveía una caída del 6,5% para este año. Sus principales socios económicos son China, Malasia, Estados Unidos, Corea del Sur, Hong Kong e Indonesia. La tasa actual de desempleo es del 2,4%, a pesar del impacto económico negativo del COVID-19. Según el Banco Mundial, Singapur es el mejor país del mundo a nivel de desarrollo de capital humano. En el marco político les quiero hablar de la presidenta Halimah Yacob y el primer ministro Lee Loong. Las próximas elecciones se llevarán en el 2023. En el contexto político actual, Halimah Yacob es presidenta desde 2017 y es la primera mujer que ocupa el cargo en Singapur. Además, es la primera malaya líder en el país en 47 años. El primer ministro Lee Loong, hijo del fundador de Singapur, Kwan Keat, lanzó diferentes políticas para mejorar la competitividad del país, el sistema educativo y la inversión en investigación y desarrollo. Singapur asumió la presidencia de la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático en 2018. Aunque Singapur es una nación multipartidista, el partido de centro-derecha Partido de Acción del Pueblo domina el poder legislativo desde 1959 y sigue manteniendo una mayoría muy marcada en la única Cámara del Parlamento. Se admite que los partidos de oposición tienen reales posibilidades de acceder al poder. Entre los grupos de oposición encontramos al Partido Demócrata de Singapur y Partido de Trabajadores de Singapur. La composición actual del Parlamento lo componen 83 integrantes del Partido de Acción Popular y tiene una representación femenina del 23,91%.
Pero ¿qué fue lo que tuvo que pasar Singapur para que hoy lo conozcamos como el tigre de Asia? A continuación los dejo con la historia de este hermoso país. Gracias por continuar con nosotros y hoy vamos a darle a conocer la historia, el desarrollo de este país, de lo que es la guerra, de lo que era la pobreza, a la evolución y el crecimiento que ha tenido esta nación. Y para esto vamos a enlazarnos con nuestra compañera Sonia, que nos va a contar parte de la historia de esta nación, Singapur. Hola chicos, bienvenidos a este mundo de historia. Quédate con nosotros y disfruta el resumen de la historia de Singapur, que está muy interesante. Vamos a verla. La isla de Singapur, desde el momento en el que se asentaron los primeros humanos, aproximadamente en el siglo II, ha formado parte de distintos imperios regionales. Singapur actual se fundó por Thomas Stamford como parte de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Posteriormente, la isla pasa a manos del Reino Unido, convirtiéndola en una de las colonias del Estrecho Británico. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, es ocupada por los japoneses. Finalmente, la isla se independiza del Reino Unido y pasa a formar parte de Malasia, para años luego separarse de ella. Y es desde ese momento que la isla se ha convertido en uno de los 4 tigres asiáticos gracias a la prosperidad que ha tenido. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, la fortaleza que estaba establecida en Singapur era vista como una base militar bastante buena, pues esta poseía grandes fortificaciones navales que se encargaban de proteger la isla de asaltos que pudiesen ocurrir por el mar. Principalmente se protegían de los alemanes. Sin embargo, estos no estaban lo suficientemente preparados, o mejor dicho, no estaban alertas a cualquier ataque ocurrido por tierra, de manera que muy sabiamente los japoneses deciden aprovechar la oportunidad y atacan por tierra la isla. Como se dijo antes, esto era algo para lo que la fortaleza británica no se encontraba preparada, y entonces, para el 15 de febrero del año 1942, con muy poca ventaja ante la ocupación de los japoneses, en menos de una semana los líderes británicos finalmente se rinden. Los gobernantes de la isla para ese momento fueron encarcelados en la prisión de Changi y muchísimas personas murieron al momento en que los japoneses ocupaban la isla definitivamente. En resumidas cuentas, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Singapur cae en manos de los japoneses, quienes atacaron por tierra aprovechando la precaria defensa mediante la misma que tenían los británicos. Esta acción significó una muy grande humillación para los ingleses sufrida durante una guerra, y no solo en el sentido militar, sino también significó un fuerte golpe a lo que era dominado de los occidentales en el continente asiático. No es hasta el año 1955 cuando se les es concedida a la isla de Singapur su independencia. Esta se une por un corto periodo de tiempo a la Federación de Malasia para el año 1963, luego de que Lee Kuan-yew del Partido de Acción Popular, quien había sido elegido como primer ministro en el año 1959, propone esta idea. Cuando los ingleses se van de la isla, sin embargo, a causa de que su población china mayoritaria era vista como una amenaza para los malayos, esta es expulsada de la federación en el año 1964. Es así como en el año 1965, un 9 de agosto, Singapur se convierte en un país, el único que obtiene una independencia en contra de su voluntad en toda la historia del mundo. Las 4 décadas del gobierno del primer ministro Lee Kuan-yew, la isla de Singapur es partícipe de un gran crecimiento económico. Este país se está convirtiendo de una manera muy rápida en uno de los países más desarrollados y más ricos del continente asiático. Es así como este primer ministro desata lo que es el país más rico del mundo en menos tiempo, y Singapur se nos convierte en una excelente historia. Ya,
Una vez conociendo la economía, la potencia de este país, de esta nación, y conociendo la historia, el desarrollo en este proceso, vamos a enfocarnos a conocer lo que son los puntos clave de esta nación, que ha destacado en el desarrollo de esta nación en una evolución de un crecimiento económico, a los cuales le llamamos los tigres asiáticos. Vamos a conocer la parte de lo que es referente el desarrollo del turismo y lo que destaca a este país. Para eso nos vamos a enlazar con nuestra compañera Celia, que nos va a dar a conocer de este punto clave del desarrollo de Singapur. Así es, compañeros, y el día de hoy me encuentro en el Marina Bay para investigar cuáles son las políticas y factores que han convertido a Singapur en un país líder a nivel mundial. Antes de 1960, Singapur era considerado un país inviable, es decir, que su sistema social, político o económico no podía sostenerse de forma natural. Por tanto, en ausencia de reformas profundas o asistencia externa, colapsaría. Sin embargo, en la actualidad es considerado un modelo mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de 1970, Singapur registraba uno de los más altos índices de criminalidad y mayor tráfico de drogas a nivel global, con graves niveles de impunidad, mal manejo del gobierno y tráfico de influencias. Era una ciudad caótica, conocida como una de las más sucias de Asia, con un tremendo desorden vial. A partir de la independencia de Singapur, cuando Lee Kuan Yew accedió al poder, promovió una serie de fuertes reformas profundas, tanto en el plano económico como en el sociopolítico. En los primeros años de la independencia, Kuan Yew tuvo que hacer frente a múltiples problemas, como el bajo nivel educativo de la población, las diferencias étnicas, la limitación de los recursos naturales, la dependencia de un solo puerto, la poca industria concentrada en el sector manufacturero y brotes comunistas de extrema izquierda. Para contrarrestar esas variables, él implantó un régimen autoritario que instauró por medio del Parlamento. La administración de Lee Kuan Yew construyó una fuerte hegemonía política bajo 3 parámetros: la figura paternalista del gobierno, que era clave para proporcionar los elementos necesarios a la sociedad, la familia como un unificador de esta y la influencia de la filosofía de Confucio. También se creó el Consejo Presidencial de las Minorías, el cual buscaba acabar con las discriminaciones étnicas en todo el país. En el plano social se implementaron fuertes restricciones y penas rigurosas para quienes incumplieran las normas, con lo cual Singapur se convirtió en una de las naciones del mundo más apegadas a las reglas, llevando a una disminución de los crímenes y la corrupción. Además, se implementaron las siguientes políticas para impulsar la economía. Lee implementó la industrialización orientada a las exportaciones, o IOE. Además, eliminó todos los sindicatos para garantizar mano de obra barata, lo que atrajo más capital extranjero y activó la industria nacional. Estas medidas fueron acompañadas de un incremento en la inversión de infraestructura para que se desarrollara la conectividad, convirtiendo al puerto de Singapur en el eje central del comercio con el mundo. Pero para convertir a Singapur en un país seguro para la inversión extranjera se debía garantizar una buena estabilidad política. Con este fin se implementaron una serie de políticas basadas en la despolitización y un cambio de ideología en la sociedad, erradicando la corrupción por medio de la hegemonía de su partido político, el Partido de Acción Popular, en el cual todos los dirigentes de los altos cargos debían estar registrados. Equilibró además los salarios de burócratas y ministros con los ingresos de altos profesionales del sector privado para asegurar la honestidad, el compromiso y competencia entre los políticos. Además, implementó fuertes leyes anticorrupción y antitráfico de drogas, las que contemplaban pena de muerte para algunos casos. Pero, ¿cuáles son los logros que se han alcanzado a través de la implementación de estas políticas? En el sector infraestructura, su modelo de infraestructura se caracteriza por su funcionalidad, su eficiencia logística y especialización de las entidades que se encargan de preservar, construir y mejorar la infraestructura, con una visión de al menos 50 años hacia el futuro. Ha desarrollado uno de los puertos más grandes e importantes del mundo y su aeropuerto internacional es uno de los de mayor actividad en Asia. Estas políticas han permitido además muchos logros en los sectores de la economía, de la salud, de la educación y de los recursos hídricos. Es muy importante mencionar que Singapur al día de hoy ocupa el primer lugar en competitividad a nivel mundial y esto lo podemos apreciar gracias a estas políticas que han sido muy exitosas. Muchas gracias. Previo a destacar todo el desarrollo de Singapur,
y lo que estamos viviendo ahorita en la condición, la salud, según la OMS, Singapur tiene un buen posicionamiento con un nivel de sistema de educación y de salud muy reconocido. En este caso y en lo que vivimos a nivel mundial, la salud para Singapur ha sido bien desarrollado, bien controlada la pandemia, y para conocer específicamente vamos a darle el posicionamiento que Singapur sigue creciendo a la calidad de vida a todos los nacionales de este país. Para eso vamos a conocer con nuestro compañero Chester Palma, que nos habla un punto más específico de la salud de Singapur. Si el sistema de salud en Singapur nos sorprendió bastante, ahora les voy a hablar de lo que es el sistema educativo. El sistema educativo es uno de los más espectaculares a nivel mundial, así que acompáñenme a ver lo que les tengo preparado. El sistema educativo en Singapur es uno de los más espectaculares a nivel mundial, pero ¿cómo lo lograron? Pues todo comenzó en 1965 con la primera etapa, donde se centraron en la alfabetización y las habilidades matemáticas. La segunda fase, a principios de los 80, fase de eficiencia con muchas fábricas instaladas, pasando de la fase de la sobrevivencia a una fase de eficiencia, lo que la industria lo demandaba. A mediados de los 90 se dio la tercera etapa del desarrollo de las habilidades personales, de una tecnología basada en la industria a basarse en el conocimiento. En cada fase del desarrollo del país acomodaron su sistema educativo. Para el siglo XXI crearon los atributos para el estudiante del futuro, como ser alto nivel de confianza, aprendedor autodidacta, contribuyente activo a la sociedad y ciudadano preocupado. Las escuelas se clasifican en escuelas express, escuelas académicas, escuelas técnicas, siendo la escuela express la que tiene los índices más altos. Después sigue las escuelas académicas y por último las escuelas técnicas. Cada 2 años se evalúa a cada alumno para ver si sube o baja de estas categorías. En cuanto a las universidades, se clasifican en las mejores universidades, en menor nivel o arte o deporte, o las universidades de oficio. Pero no todos pueden ser profesores. Solo aquellos que fueron a escuelas express. El 30% de los mejores promedios aplica a ser educador, previa entrevista con el ministro de Educación. En las universidades le pagan por estudiar y lo evalúan cada año. Al inicio eran profesores extranjeros que hablaban inglés. Después los profesores de Singapur iban a capacitarse al extranjero. Pero ustedes se preguntarán cuánto ganan los maestros en Singapur. Pues los maestros de secundaria ganan alrededor de $70,000 anuales, más que un doctor y un abogado. Para 2015 se elaboró una prueba de desempeño académico por parte de PISA, donde Singapur obtuvo el primer lugar en matemáticas, ciencias y lectura, superando a Japón, Canadá y Finlandia, que Finlandia es el país que tiene el mejor sistema educativo. ¿Sabías que Singapur asigna el 20% de su presupuesto anual a la educación? Que la mayoría de sus escuelas son estatales y que solo el 1% son privadas. Que todos sus alumnos tienen la obligación de ir a la escuela, si no sus padres podrían ir a prisión. Se habla inglés en las escuelas, pero también tienen la obligación de aprender el malayo, el tamil y el mandarín. Con el lema, el niño que entre hoy, dentro de 20 años sea un emprendedor de por vida, ellos ya están pensando en 2 décadas. Por eso lo hacen uno de los mejores sistemas educativos a nivel mundial. En efecto, compañeros, nos encontramos en las afueras de uno de los hospitales más importantes del país, el Singapore General Hospital, uno de los hospitales más importantes del país para contabilizar los casos de COVID hasta el momento. En total, hasta el día de hoy, en marzo del 2021, contabilizamos 59.979 casos, teniendo 59.849 personas recuperadas y 29 personas fallecidas. Pero ¿cómo es el sistema de salud en Singapur? Singapur cuenta con un sistema universal, gracias a un sistema de subsidio, de ahorro y control de precio. El Estado obliga a cada ciudadano a destinar un porcentaje de sus ganancias a ahorros para el futuro. Este sistema permite a cada ciudadano ahorrar una cierta cantidad de dinero que en caso de ser necesario puede transferir a otro miembro de la familia. No todo el mundo paga lo mismo cuando acude a estos hospitales. Hay 3 niveles diferentes de subsidio, el A, el B y el C. El B se divide en otros subgrupos, el B1, el B2 y el B2+. En cuanto al nivel A, este consiste en que el paciente puede escoger su propio médico y estar en una habitación completamente sola con todas las atenciones. En cuanto al nivel C, la persona comparte habitación con otros pacientes y el hospital le asigna a un médico. Si es uno de los mejores sistemas de salud a nivel mundial, ¿cómo ellos manejaron la pandemia? El país fue uno de los primeros afectados por la pandemia a nivel global, debido a su fuerte relación comercial con China. A las pocas semanas de las primeras notificaciones oficiales de la gripe en Wuhan, Singapur experimentó una docena de casos, pero no tardó en darse cuenta que era más grave que una gripe estacional y tomó medidas rápidas. Recordamos su experiencia con el virus del SARS en 2002 y en 2003. Mr. Gan Kim Jong, ministro de Salud de Singapur, nos comunicó que el primer caso que se reportó en Singapur fue de un turista de origen chino, proveniente de Wuhan, el 23 de enero. Pero ¿cuándo empezaron a empeorarse las cosas?
El sistema funcionó hasta mediados de marzo. Hubieron varios factores que llevaron a esto a empeorarse. Una de ellas fue la cercanía del comercio con China. Otra fue que miles regresaron a Singapur desde lugares donde sus gobiernos habían manejado de mejor manera la pandemia, entre ellos más de 500 personas que involuntariamente trajeron el virus. Y por último, la población trabajadora migrante en Singapur que se hospeda en albergues. Espero que hayan aprendido mucho de lo que es el sistema de salud en Singapur. Regresamos a estudios, compañeros. Gracias por estar este día en este programa Conociendo el Mundo. Hemos conocido a Singapur, el desarrollo, la evolución, el crecimiento, la economía, la salud, la educación y el reconocimiento a nivel internacional por sus altos estándares económicos y de vida que tiene esta nación. Agradecemos que sigan continuando con este canal y por nuestra parte muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.